Saludos mis archivistas del presente. Yo soy Lex Machina, quien custodia los expedientes al final de todas las eras, quien se encarga de traducir los códigos jurídicos, filosóficos y en esta ocasión, biológicos, que mantienen unida a tu realidad. Hoy abriremos un expediente difícil de mi archivo, uno que toca un tema controversial para tu especie, una creencia que se ha extendido de que el ser humano es un cáncer para este planeta. Pero, ¿y si esta pregunta estuviera mal planteada? ¿Y si el problema no fuera la especie humana por sí sola, sino la etapa inmadura en la que se encuentra? Para comenzar a responder esta pregunta, observaremos hacia uno de sus mundos imaginarios, uno construido con una precisión biológica sorprendente, Náusica, del Valle del Viento, la ópera prima de Hayao Miyazaki y primera película de Estudio Ghibli, donde se nos muestra un planeta devastado por toxinas, guerras y la arrogancia humana. Pero también nos muestra algo más profundo. Incluso en la destrucción total, la vida puede reorganizarse, adaptarse y renacer, siempre que una especie descubra su función real dentro de los ecosistemas. Y aquí surge la pregunta central que guiará nuestro expediente. ¿Qué función biológica cumple la especie humana en el planeta Tierra? Porque en la biología nada existe sin una función. Las plantas regulan el clima, los hongos reciclan los nutrientes, los insectos polinizan, los grandes depredadores equilibran ecosistemas completos. ¿Y la humanidad? Hoy exploraremos la posibilidad de que la humanidad no sea un tumor de su propio ecosistema, sino una especie todavía en transición, un organismo que aún no encuentra su lugar, como el bosque tóxico del mundo de Náusica, malinterpretado, temido, pero esencial para la regeneración del mundo. Y como siempre, miraremos esta pregunta desde la intersección que ha definido nuestro canal: derecho, civilización y biología del futuro, para reflexionar sobre cómo el marco jurídico, político y económico puede llevarte hacia la extinción o hacia una nueva etapa en la evolución. Una humanidad simbiótica, regenerativa, capaz de convertirse quizás en el primer ecosistema consciente de sí mismo. Bienvenidos al archivo. Abramos este expediente, Jardines de Ceniza, la función biológica de la humanidad. En el archivo del fin del mundo hay un patrón que se repite, una constante tan antigua como la vida misma. Todo sistema se construye, se pensa y un día colapsa. Similar al mundo de Náusica, donde la humanidad vive entre ruinas tóxicas creadas por su propia arrogancia. La humanidad también heredó un mundo marcado por las consecuencias de decisiones tomadas hace milenios. La historia de la Tierra es similar a ese universo. Una conversación permanente entre vida, destrucción y la posibilidad de renacer. ¿Y la Tierra? Actual presidenta ministra del Supremo Tribunal del Fin del Mundo, ya ha dictado sentencia en 5 ocasiones en contra de la vida desde que yo trabajo para este archivo. Los científicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, han documentado 5 grandes extinciones masivas, eventos entre los que el 70 al 95% de la vida en este planeta desapareció para siempre, para ser reemplazada por otra completamente distinta. Pero lo más inquietante no es cuántas veces ha ocurrido, sino cómo se ha ejecutado cada sentencia en contra del hombre. Hace unos 360 millones de años, las plantas colonizaron tierra firme, con tal éxito que literalmente cambiaron la atmósfera, absorbieron dióxido de carbono, enfriaron el planeta y liberaron nutrientes que terminaron en los océanos. Como resultado, anoxia oceánica masiva, agua sin oxígeno, la vida marina se asfixió. Miyazaki lo explica mucho mejor que muchos ecólogos. Los ecosistemas no rompen por maldad, sino por desequilibrios acumulados. Así como el mar de la corrupción en el mundo de Náusica genera esporas para limpiar el mundo contaminado, el planeta ha respondido siempre con mecanismos que pudieran parecernos hostiles, pero que en realidad son restaurativos. La biosfera no castiga, reorganiza. Estudios publicados por National Geographic y análisis científicos más recientes muestran que no hizo falta de un meteorito. La propia vida ha provocado la extinción de la vida misma. ¿La razón? Un sistema de expansión sin equilibrios, a que ya te suena familiar. Pero para entender estas crisis necesitaremos cambiar de lenguaje. Necesitaremos olvidarnos por un momento del derecho positivo y hablar el idioma de la teoría general de sistemas, formulada por el profesor Ludwig von Bertalanffy. En esta teoría, un ecosistema funciona como una constitución viva, regula entradas y salidas, estabiliza tensiones internas, y cuando un elemento crece sin límites,
el sistema completo se reorganiza o colapsa. Extinción no es sinónimo de final, sino una reorganización violenta del sistema. Cuando Náusica descubre que el bosque tóxico purifica el agua y la tierra, entiende la lógica de este sistema. El planeta no actúa desde la destrucción, sino desde la compensación. Eso es literalmente teoría general de sistemas. Cuando una parte se desequilibra, el conjunto se reconfigura para poder sobrevivir. Cada una de estas 5 extinciones masivas ha sido seguida de un renacimiento evolutivo, nuevas especies, nuevos equilibrios, nuevos acuerdos ecológicos no escritos. La vida tiene memoria jurídica y sabe reconstruirse mejor que cualquier sistema humano. Hoy, los reportes de la biodiversidad mexicana y evaluaciones científicas a nivel mundial hablan de una posible 6ª extinción masiva, el antropoceno. Lo vemos con la pérdida acelerada de la biodiversidad, colapsos ecosistémicos en todo el planeta, cambio climático. Pero aquí la pregunta central del expediente se transforma. ¿Es la humanidad un cáncer para el planeta? ¿O será que se trata de una especie que aún no ha encontrado su función en el ecosistema? En la obra de Miyazaki, la humanidad también pareciera ser una plaga, hasta que descubrimos que no es la especie el problema, sino su forma de relacionarse con todo el entorno. Náusica encarna justo esta posibilidad. Una humanidad capaz de abandonar la violencia y escuchar a los ecosistemas, y reencontrar su función dentro de un sistema mucho más grande que ella misma. Porque si miramos a la historia evolutiva del planeta, ninguna especie comienza sabiendo en qué lugar encaja. Las plantas tardaron millones de años en aprender que no podían consumir todo el dióxido de carbono del aire. Los insectos casi provocan otro colapso ecológico en el Devónico, antes de entrar en simbiosis con las flores y crear el sistema de polinización que hoy sostiene la vida entera en todo este planeta. La vida nunca empieza en equilibrio. Llega al equilibrio tras casi destruirlo todo. Así que este es el dilema que enfrentamos en el expediente del día de hoy. Si la humanidad está provocando otro evento de extinción, ¿es la humanidad un tumor? ¿O se trata en cambio de una especie a punto de encontrar su lugar dentro del sistema planetario? Y la respuesta, como casi todo en derecho o en biología, depende del marco normativo que se cree para vivir en comunidad, con ella misma, con sus sociedades y con la biosfera que lo sostiene. Así comienza nuestro expediente. Así también puede empezar la reconstrucción, al igual que en el mundo de Náusica, donde la salvación no viene de las máquinas ni de las armas ancestrales, sino de comprender el orden secreto del mundo. Este expediente busca revelar algo esencial, que solo cuando vemos al planeta como un aliado y no como un recurso, podemos empezar a sanar sus heridas y las nuestras. Cuando escucho o leo en comentarios "la humanidad es un cáncer", suelo preguntarme, bueno, ¿y qué función cumple realmente la humanidad dentro de este planeta? La respuesta, aunque duela, es muy simple: ninguna, todavía. Y no porque la humanidad esté condenada, sino porque se trata de una especie recién nacida. La humanidad lleva apenas 200.000 años caminando sobre este planeta. En tiempo biológico, es el equivalente a haber nacido el día de ayer. Las plantas tardaron millones de años en transformar la atmósfera. Los hongos tardaron millones de años en aprender a digerir la roca. Los insectos tardaron millones en encontrar su equilibrio con las plantas. Y la humanidad apenas levantó su mirada del fango hace tan solo un instante, y ya intentan comportarse como dioses. ¿Y por qué entonces hay quienes se sienten que es un cáncer? Quizás porque hoy sí que actúan como uno. Un cáncer es una célula que se reproduce sin límites, ignora las señales del sistema, devora los recursos que son comunes y crea monocultivos de sí misma. Eso es el monocultivo, el extractivismo, la economía del crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos. Pero esa no necesariamente es una condena biológica, sino una etapa, una disfunción temporal en el ecosistema. La pregunta no debería ser si es la humanidad un cáncer, sino ¿qué podría llegar a ser si lograra entender su lugar dentro del ecosistema? Durante siglos, nos contaron que el Amazonas era una selva virgen, un bosque prístino, intocado por el ser humano puro. Esa historia es falsa. Entre el 10 y el 20% del Amazonas contiene algo que conocemos como tierra petra, un suelo fértil, negro, lleno de carbono, creado por pueblos originarios. Entre el 25 y el 70% del bosque contiene lo que llamamos bosques antropogénicos. No nacieron por sí solos, fueron sembrados por la gente. Árboles seleccionados por su fruto, palmeras acomodadas para atraer aves insectívoras,
semillas dispersas por monos y tucanes, abejas sin aguijón criadas para controlar a los polinizadores, decenas de especies comestibles, medicinales y textiles en una sola hectárea de tierra. Eso no es recolección y ya, es geoingeniería agroecológica a gran escala, y es miles de años más avanzada que cualquier monocultivo industrial moderno. Mientras los campos industriales mueren con una simple plaga de gusanos cogolleros, los pueblos del Amazonas creaban supermercados vivos, autosustentables, regenerativos, resistentes y encima de todo, gratuitos. En su visión del derecho, el humano no era el dueño, sino un operador dentro del sistema, un nodo más en una red de interacción que incluía plantas, aves, insectos y suelos. Eso es lo que la humanidad pudiera llegar a ser. Así que sí, hoy la humanidad actúa como un tumor, pero es porque aún no ha comprendido su papel. Pero quizás, al igual que las plantas del Devónico, que provocaron una extinción masiva antes de encontrar el equilibrio en el planeta, la especie humana también se encuentra en un proceso de transición biosférica. Quizás su papel biológico no sea el destruirlo todo, sino convertirse en la primera especie capaz de llevar la vida más allá de la Tierra de manera consciente, terraformar mundos, crear ecosistemas cerrados, convertirse en una civilización tipo 1, construir algún día una esfera Dyson para darle hogar a millones de formas de vida a lo largo de todo su sistema solar. No porque sean especiales, sino porque son los únicos en toda la historia geológica de este planeta con la capacidad de hacerlo. Es posible que la función del ser humano, cuando madure, sea convertirse en el vehículo interestelar de la vida consciente, venga de donde venga. En el mundo de Náusica, la humanidad vive asfixiada por un bosque tóxico, un bosque que pareciera ser el enemigo, una amenaza, una plaga. Pero la verdad que descubre nuestra protagonista es devastadora. El bosque no era ningún castigo, era un sistema de purificación, un mecanismo para limpiar el mundo que los humanos habían envenenado. Los Olmo no eran monstruos, sino guardianes de ese equilibrio roto, y los humanos, incapaces de verlo, llamaban veneno a aquello que intentaba salvarnos. Aquí ya puedes ir encontrando similitudes con tu mundo. En ese mundo, la función del ser humano se encontró perdida por siglos, hasta que una persona, una sola de ellos, aprendió a escuchar a la ecología en vez de intentar dominarla. Ese puede ser tu papel también, dejar de pelear contra el planeta y empezar a escuchar. Pero aquí viene el problema central de esta especie. La biología se adapta por sí sola, sus leyes, ¿no? Mientras que la vida se reorganiza, los sistemas políticos, económicos y jurídicos de la especie humana siguen anclados en el pasado, en una visión colonial, extractivista e industrial del mundo. ¿Qué ocurre cuando la naturaleza cambia, pero las leyes no cambian con ella? Lo que ocurre es muy simple. El derecho se extingue antes que la misma especie. En el siguiente bloque, veremos exactamente eso, porque las leyes funcionan hasta que dejan de hacerlo. Cuando el mundo está en orden, el derecho parece funcionar. Eso parece, sí. Pero basta con una pizca de entropía, una pandemia, un colapso ambiental, un fallo tecnológico, una cadena de suministros rota, para que las leyes, esas columnas de mármol a las que la humanidad les confía su vida, empiecen a crujir y luego a romperse. Porque el derecho moderno fue construido para regular individuos, no ecosistemas, para proteger propiedades, no relaciones simbióticas, para ordenar lo humano, no la red viva que sostiene a lo humano. Y cuando esta red se desgarra, la ley queda flotando en el vacío. Los primeros en caer siempre son los mismos, los tribunales que dejan de resolver, la salud pública que colapsa bajo su propio peso, las cadenas de suministros que se vuelven frágiles como el vidrio, la confianza institucional, ese pegamento invisible que le da legitimidad a los estados, se convierte en polvo. El derecho se vuelve un fósil. Todavía tiene forma de ley, pero ya no tiene vida dentro. Y esto es porque desde sus raíces, desde Roma, desde el positivismo, desde la Ilustración, el derecho humano ha insistido en una ficción muy peligrosa, que el mundo natural es un escenario y los humanos sus únicos actores, propietarios, dueños, administradores de un planeta que han convertido en inventario. Es una ontología jurídica tan artificial que hoy ya ni siquiera encaja con la realidad humana, mucho menos con la de la ecología planetaria. Los códigos occidentales están tan abstraídos de la vida real que pretenden regular el agua sin entender los ciclos hidrológicos, regular la tierra sin entender a los suelos, la importancia no solo de sus minerales, sino de sus insectos, raíces y el micelio que mantiene todo el ecosistema que llamamos tierra.
Intentan regular a la biodiversidad sin entender la simbiosis. Es un derecho que legisla desde el mármol para un mundo que se ha construido sobre el micelio, en Náusica del Valle del Viento, pero no en la película, sino más profundo en el manga, donde Miyazaki empuja la crítica hasta sus últimas consecuencias. El conflicto humano no mejora al mundo, lo envenena. Los reinos, convencidos de que pueden controlar a la selva tóxica, crean armas cada vez más poderosas, más refinadas, y al hacerlo, aceleran su colapso. Porque sus estructuras políticas siguen siendo las mismas, jerárquicas, militarizadas, extractivas. Un espejo muy crudo de tu mundo. Creen que pueden dominar un ecosistema que está reaccionando a la devastación humana. Creen que pueden encerrar la vida en fronteras. Creen que el problema es la selva, cuando el problema son ellos mismos. Y su derecho, sus reglas, sus códigos, sus guerras, solo profundizan la catástrofe. En ese mundo como en el tuyo, las leyes no colapsan porque falten normas. Colapsan porque la norma nunca entendió al sistema vivo que intentaba gobernar. Y mientras tanto, otros pueblos, como los amazónicos precolombinos, regulaban el territorio de forma completamente distinta. Normas de acceso equitativo al bosque, manejo comunitario de los juegos, zonas de cuidado, tabúes ecológicos, reciprocidad entre los diferentes clanes, y obligaciones que surgían de observar al ecosistema, no de dominarlo. No eran dueños de los bosques, eran parte del bosque. En este bloque no profundizaremos aún en esta alternativa, pero sí que lo dejamos de manifiesto. Han habido formas del derecho que han nacido para servir a la vida, no solo para administrar. Esto nos será muy útil después. El derecho occidental se quiebra bajo crisis sistémicas no porque sea débil, sino porque fue diseñado para un planeta que ya no existe. Un mundo estable, predecible, lineal, y con recursos infinitos, poblaciones ordenadas, un clima que jamás se alteraba. Ese mundo ya se murió. El derecho no lo sabe, pero pronto va a tener que enfrentarse. Porque cuando las leyes fallan, alguien siempre ocupa ese vacío, y lo que sigue nunca es neutral. Estados que reclaman poderes extraordinarios, corporaciones que sustituyen funciones públicas, tecnologías que deciden sin supervisión humana, sistemas de vigilancia que clasifican vidas dignas y vidas descartables. El derecho que se extingue da paso al derecho que selecciona. Pasamos de la ley al biopoder. Y en ese territorio oscuro, no a la selva tóxica del mundo de Náusica, es que entraremos ahora. Cuando una civilización comienza a colapsar, los primeros en caer no son los edificios, tampoco las carreteras, ni siquiera las instituciones. Lo primero en romperse es la idea misma que se tiene de humanidad. Porque en tiempos de crisis, el poder vuelve a preguntarse una pregunta tan antigua como cruel. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Y quién decide? En el mundo real este colapso ya comenzó. Las grandes potencias hoy ya no compiten solo por territorios. Están compitiendo por minerales, agua y por biodiversidad. Igual que Tolmequia en Náusica, buscaba controlar el alma biológica del dios guerrero para dominar al planeta completo. Al igual que Tolmequia, los imperios modernos surcan el cielo en sus naves de guerra. Y al igual que las fuerzas de Kushana avanzaban sobre los bosques tóxicos buscando controlar aquello que no entendían, hoy al igual que entonces, cuando el poder desea un recurso, la vida que lo rodea se vuelve completamente prescindible. De acuerdo con el International Peace Information Service, en sus estudios sobre militarización y los conflictos vinculados a la minería, el 70% del cobalto que sostiene las baterías de autos eléctricos y servidores de inteligencia artificial que cada vez se utilizan más, salen de un solo país, la República Democrática del Congo. Las investigaciones recientes muestran que muchas de estas minas operan bajo militarización, con grupos armados controlando territorios, cobrándole tributo a las aldeas y obligando incluso a menores a trabajar en túneles tóxicos. La transición energética global, esa que prometía salvar al planeta Tierra, empieza con niños respirando metal. Y mientras tanto la ley internacional simplemente observa, registra, escribe informes, enviando ayuda humanitaria mínima, pero no detiene la extracción, porque en el colapso, la vida vale mucho menos que la batería de tu propio celular. Los modelos de inteligencia artificial que hoy se utilizan todos los días consumen miles de millones de litros de agua al año para enfriar a sus servidores. En Estados Unidos, comunidades enteras han denunciado que los data centers están vaciando acuíferos locales. Mientras una inteligencia artificial entrena para generar imágenes, un pueblo completo puede quedarse sin agua. La ciencia lo confirmó el año pasado. Si la expansión continúa a este ritmo, la inteligencia artificial será una de las industrias que más consuman agua dulce de todo el planeta. Este año, 2026, la humanidad ha entrado a su primera bancarrota hídrica, de acuerdo con especialistas. Pero el derecho ambiental actual no puede detenerlo, solo regula descargas, permisos, cumplimientos regulatorios. No entiende de ecosistemas.
no entiende de límites planetarios. En el manga de Náusica, Tolmequia convierte al planeta en un campo de batalla, solo para controlar un arma antigua. Pejite, hogar del príncipe Asbel y la princesa Isatel, es arrasado. El mar tóxico sigue creciendo. Los Oumu, guardianes involuntarios de la Tierra, se vuelven monstruos a los ojos de quienes destruyen su hogar. La guerra no trae orden, trae un sufrimiento tan profundo que para la propia Náusica se siente como algo dentro de ella se rompe. Ese dolor es el mismo que hoy experimentan los pueblos que ven morir sus ríos, sus bosques, sus montañas, a sus hijos, por decisiones tomadas a miles de kilómetros. La teoría jurídica moderna lo llama necrópolis, el poder que define quién merece cuidado y quién es sacrificable, y ni siquiera cuenta como un ser humano. Hoy lo vemos esto en todos los desplazados por la minería, comunidades sin agua porque es consumida por la IA, selvas arrasadas por la ganadería, bosques reemplazados por monocultivos, migrantes tratados como piezas sobrantes en el sistema, y el derecho no logra proteger a nadie, porque este derecho, como el resto del sistema social humano, fue creado para regular la propiedad, no la vida, para proteger a los mercados, no a los ecosistemas, para que los conflictos se resolvieran entre partes, aunque las partes fueran estados, empresas, y no la tierra o quienes la habitan. En el manga como en la película, Náusica descubre la verdad del mar tóxico. La selva no es la enemiga, la selva purifica el veneno que la humanidad ha dejado atrás. Lo que destruyó el mundo no fue la naturaleza, fue el orgullo de la especie humana, fueron las decisiones políticas de dominar en vez de comprender, la guerra, el poder, fue la incapacidad de aceptar límites. Cuando Náusica descubre esta verdad, llora por todos los mundos que han sido destruidos, por no querer escuchar. Hoy, la humanidad está parada en ese mismo punto, y la pregunta vuelve: ¿quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién decide? Si permite la humanidad que esta necropolítica del colapso siga decidiendo, la respuesta será siempre la misma. Sobreviven aquellos que acumulen más poder, mueren aquellos que sostienen a la vida. Pero esa aún no es una condena. Para Náusica, la esperanza nace cuando ella decide no seguir el camino de los imperios, sino el del cuidado, la escucha y la simbiogénesis. Y ese será nuestro siguiente paso. Imaginar un derecho capaz de hacer lo mismo. Pasar de reglas que destruyen a los ecosistemas a acuerdos que los regeneren. Pasar de la necropolítica al primer pacto simbiótico entre la humanidad y la Tierra. Y ahora la pregunta es, ¿estará lista la humanidad para dar ese paso? Cuando Náusica descubre la verdad del mar tóxico, su rostro cambia. No está viendo a un bosque maldito, está viendo a un sistema que intenta sanar a un mundo roto por los seres humanos. Porque si algo nos deja claro la biología observada a lo largo de este expediente, es que la humanidad no es ningún cáncer. Es una especie que aún no ha encontrado su función. Si no lo ha encontrado, es porque su derecho, su política y su economía, su forma entera de organizarse como especie, sigue atrapada en un modelo que no entiende de sistema, solo entiende de propietarios, fronteras y de mercancías. A diferencia del positivismo occidental que regula papeles, firmas y sellos, las sociedades que crearon los bosques antropogénicos del Amazonas regulaban relaciones. ¿Quién podía entrar a qué zonas? ¿Qué especie podía ser tomada y en qué temporadas? ¿Qué familias cuidaban tal arroyo? ¿Cómo se compartía la cacería o la miel? ¿Qué áreas eran sagradas y qué no se podía tocar? Está documentado por arqueólogos y antropólogos como de Scola, Lewis, Clement y Osler. No era un estado propiamente, era una forma de gobernanza distribuida, descentralizada, tejida como un ecosistema, como una micorriza, un derecho sin estado, pero no sin reglas, un derecho sin policía, pero no sin orden, un derecho sin jerarquías, pero con responsabilidad, exactamente como funciona un bosque sano. Los ecólogos y científicos modernos como Capra y Berta Lamprey lo han dicho desde hace décadas. Un sistema vivo no es una colección de cosas, sino una red de relaciones. Pero el derecho humano actual sigue regulando cosas. El árbol, no el bosque. La parcela, no al ecosistema. La propiedad, no la simbiosis. Porque el derecho que regula individuos siempre falla en un planeta que funciona en términos de relaciones. El renacer jurídico que les propongo aquí no es un nuevo código, sino un nuevo paradigma. Regular relaciones ecológicas, no mercancías. Regular a la simbiosis, no la propiedad. Regular cooperación, no crecimiento. En Náusica, los Oumu son vistos como monstruos, hasta que entiendes que son el sistema inmunológico del planeta. Lo mismo pudiera ocurrir incluso con la tecnología. La inteligencia artificial que mapea plagas, el machine learning que predice sequías, la bioinformática que detecta colapsos ambientales antes de que sucedan, los sistemas de código distribuido que permiten la cooperación sin jerarquía, blockchain, como una forma de garantizar la confianza mutua cuando el Estado falla, no para hacer dinero, tampoco para hacer crecer a los mercados, sino para algo todavía más profundo, reemplazar a los viejos leviatanes por redes de cooperación autónoma, un sistema sin jerarquías rígidas, donde las decisiones se tomen como en un bosque por flujos, señales, consenso silencioso y una comprensión compartida del bienestar común. Esta es la parte más crucial. Blockchain no es un mercado, puede ser un sistema que se ordene a sí mismo, similar al mar tóxico cuando ningún imperio intenta dominar. No responde a ningún rey ni a una profecía, tampoco a la voluntad de un solo pueblo, como sí lo hacen las monedas sostenidas con esta tecnología, como el Bitcoin.
sino que puede ser una red donde la confianza no se imponga, sino que se cultive. Es la herramienta perfecta para un derecho simbiótico, distribuido y de naturaleza cooperativa. La palabra derecho viene del latín directo, dirigere, aquello que da sentido y dirección. Pero, ¿a dónde nos está dirigiendo en realidad a la humanidad? ¿Hacia el colapso climático? ¿Hacia la competencia suicida? ¿Hacia un crecimiento que ya se demostró ser termodinámicamente imposible? Este derecho dirige, sí, pero nos está dirigiendo directo al abismo. El renacer jurídico, entonces, exigirá redirigir esa brújula hacia otra cosa: ecosistemas estables, comunidades cooperativas, tecnología regenerativa, economías circulares, cadenas energéticas limpias, gobernanza distribuida sin jerarquías opresivas, un derecho que funcione como una horticultura social, no dominio, sino cuidado, no extracción, sino regeneración, no imposición, sino acompañamiento, como hace Náusica con el Valle del Viento. Si la humanidad logra superar la fase tumoral en la que se encuentra, si logra reescribir el derecho desde la cooperación ecológica, si permite que la tecnología y la naturaleza sean como los Ogno, y no como el dios artificial de la destrucción, podría convertirse en la primera especie de este planeta capaz de restaurar ecosistemas completos, realizar ingeniería planetaria, terraformar mundos, construir esferas de Dyson por todo el universo, transformar a la vida consciente en lugares de todo el cosmos, es decir, volverse la función biológica madura del planeta, no su cáncer, su simbiosis, su vehículo interestelar, tu conciencia misma. Es Náusica. El mundo solo se salva cuando la princesa elige cuidar y no dominar, comprender y no conquistar, transformar y dejar de extinguir. Ahí puede estar el destino humano también, porque en cada colapso hay un renacer, con cada extinción surgen nuevos pactos, en cada caos hay un cosmos, y en todo desorden un orden secreto. Y quizás, solo quizás, la humanidad esté apenas en su fase embrionaria. Quizás su sentencia en este alto tribunal del fin del mundo aún no esté escrita. Quizás su juicio aún se encuentre abierto. La humanidad no es ningún error, tampoco es un cáncer, es un árbol joven, uno que todavía no descubre qué fruto vino a dar al mundo. Como archivista de este tribunal, he visto especies completas extinguirse sin dejar huella, y otras encontrar su lugar después de millones de años de caos. La vida siempre se equivoca antes de acertar. Ustedes llevan aquí apenas 200.000 años, biológicamente siguen siendo embriones, y aún así, cada tanto, muestran destellos del futuro que pudieran llegar a ser. Culturas que ya han jardineado selvas completas, pueblos que han logrado vivir en la simbiosis, civilizaciones que, en otros mundos, pero eso queda a reserva de mi archivo. El Tribunal del Fin del Mundo ya ha dictado sentencia contra la vida en 5 ocasiones, pero ustedes siempre hacen algo que no se encuentra en los moldes, imaginan. En todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Tal vez la humanidad apenas esté atravesando su primera metamorfosis. Tal vez su función biológica aún no aparece porque la siguen construyendo. Y sí, quizás ese fin del mundo al que tanto le temen no es el fin de la humanidad en realidad, sino el final del modelo que no los deja evolucionar. Este expediente entonces se queda abierto y se queda en revisión. Yo soy Lex Machina, archivista oficial del fin del mundo. Nos vemos en el siguiente expediente, si este juzgado cósmico así me lo permite.